Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sophie Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. En el contexto de la Semana del Buen Pastor, hablamos sobre el discernimiento y encuentro con la vocación. ¿Cuál es ese plan de Dios para nosotros? Conversamos con Felipe Ruret y el matrimonio Larraín Vergara. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Café con Fe. Este es el segundo de una nueva temporada. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y gracias especialmente a nuestros invitados, que son el matrimonio Larraín Vergara. Ella es Dignidad, él es Pedro, y tenemos a un seminarista también que ya está en su cuarto año, Felipe Ruret. Ruret se dice, ¿no? Sí, Ruret, está muy bien dicho. Bacano. Entre franceses nos entendemos. Sí, claramente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Se pasaron. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y obviamente antes de partir queremos que nos cuenten de ustedes, porque la vocación es un camino que incluso ya cuando llegamos al discernimiento de esta vocación seguimos caminando por ella. Así que primero, Felipe, si nos quieres contar tu historia, como a qué edad supiste que querías ser cura, a qué edad decidiste entrar al seminario. Ya, perfecto. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque mi discernimiento vocacional ha sido un poco largo, pero bueno, yo creo que las primeras como momentos de inquietud vocacional los tuve joven, bastante chico, como en el contexto como de la vida parroquial, sobre todo cuando chico era acólito, después estuve en el coro y después me involucré con algunas otras actividades, pero por distintas circunstancias, como que no me atreví tal vez a dar el salto cuando estaba recién saliendo de cuarto medio, quería como explorar otras cosas, había otras posibilidades que me llamaban la atención y me puse a estudiar en la universidad. Estudié medicina y ahí me demoré mucho tiempo en discernir efectivamente, en parte porque uno como que, y esto le ha pasado a varios hermanos, como que uno al principio como que tiende a arrancarse un poco de la vocación, como que se hace un poco el loco, y después, bueno, la carrera que estaba estudiando era muy bonita, entonces estaba ahí como medio dividido, hasta que finalmente, bueno, gracias a muchas cosas que me fueron pasando y a la ayuda de mi director espiritual, a los 25 años, saliendo de la carrera, decidí entrar al seminario, y aquí estoy, pues ya empezando el cuarto año de formación y muy contento. Elegiste una buena carrera para Sí. meterle a la jeringa. Sí, literalmente, pero no me resultó mucho. Pero bueno, sí, yo tengo un amigo que era consagrado y él decía siempre eso, que al llamado de Dios no te podías esconder debajo de la cama, como que él No, te va a encontrar en cualquier parte. Así no, que es muy paciente y es muy insistente también, así que no hay cómo arrancarse. Trini, Pedro, cuéntenos usted, bueno, de pronto el camino al matrimonio es un camino totalmente distinto, así que cuéntenos usted de su tiempo de pololeo, de cuándo decidieron casarse, de cuánto llevan juntos. Bueno, el camino del matrimonio podría decirse que es como lo más natural, es como lo que te lleva a la vida, y el discernimiento vocacional como para el lado consagrado es como la excepción de la regla, pero en nuestro caso también tuvimos un discernimiento los dos al matrimonio. También nos cuestionamos en sus momentos, porque los dos participamos de un movimiento desde la juventud, entonces también siempre hemos participado activamente de la iglesia a través del movimiento, y para nosotros es muy importante como estar atento a lo que Dios nos, nos, nos suscita o nos pide. Y también fue una pregunta en su momento, o sea, cada uno individualmente, si es que era la vocación consagrada o si es que era la vocación del matrimonio. Y los dos hicimos un discernimiento, el que nos llevó a la respuesta que era al matrimonio. Y haciendo los caminos independientes, después de tener eso, más o menos claro, nos conocimos. Pudiendo habernos conocido mucho antes,
pero cada uno fue bonito porque tuvo la libertad de hacer en su etapa de solteros todo lo que pensamos que Dios nos estaba pidiendo muy libremente. Los dos pololeamos, cada uno por su lado, participamos en distintas cosas, nos metimos a concho en proyectos, en qué sé yo, motivaciones de distinto tipo. Y cuando nos conocimos fue súper claro que el otro era con la persona que Dios nos estaba llamando para potenciarnos aún más lo que éramos individualmente, lo que cada uno ya se había trabajado, y también para ayudar al otro, que eso es lo bonito del camino de la vocación matrimonial, si es que uno lo mira como por el lado de la fe, en que uno tiene que ayudar al otro a llegar a la santidad. Y ahí diría que la vocación al matrimonio, como la hemos vivido nosotros, tiene que ver también con, con esta opción también como de consagrarse por entero al otro. Es una consagración al final del día. Yo me consagro a la Trini y ella se consagra a mí, nos consagramos a Dios también en nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Esa consagración es una plenitud también, es un llamado a la plenitud que capta nuestra vida completa, no una parte, no solo cuando estoy con ella, con la Trini, es que estoy viviendo mi vocación de matrimonio. La vivo en mi trabajo, la vivo con mis amigos, la vivo en distintos lados, y eso también obviamente es una vocación plena, completa. Sí, totalmente. Me acordé, perdón por la autorreferencia, pero me acordé que hay una canción de Misión País que está basada en una oración de Santa Teresa de Jesús que se llama Aquellas Palabras, que habla de, la pueden escuchar en Spotify. Después de escuchar el podcast de Café con Fe, ustedes van a Misión País y escuchan aquellas palabras, y es una canción como de la consagración de Santa Teresa a Dios. Y me acuerdo que cuando era más chica, un amigo me contó que la habían cantado en un matrimonio, y dije como, qué cosa más tonta, si ella es carmelita, ¿cachai? ¿Por qué? O sea, ella se está consagrando a Dios. Y ahí me dijo como, bueno, pero cuando tú te casáis, te consagráis a Dios también en tu marido o en tu señora. Y yo canté esa canción para mi matrimonio en la parte del rito, y, y me acuerdo que me emocioné mucho. Pero claro, es totalmente una consagración en Dios, porque bueno, para eso nos casamos los católicos por la iglesia, si no tendría ni sentido. Entonces hablemos como de esa consagración, y ese estar cerca de Dios nos tiene que llevar a la felicidad. ¿Cómo viven ustedes la felicidad consagrado, tú Felipe en el sacerdocio y ustedes dos en el matrimonio, en ustedes como marido y mujer y en sus hijos? No sé quién quiere partir. Dale, Felipe, mantengamos el orden. Ya, perfecto. Me Sí, o sea, yo creo que es muy importante. Efectivamente, la vocación tiene que llevar a la felicidad, pero yo creo que uno también tiene que reeducarse también en lo que significa como la felicidad, sobre todo para nosotros, los cristianos, los católicos, porque a veces pasa que la felicidad, un poco el concepto que vuela por todos lados, es que voy a estar todo el día sonriente y sin problema y todo me va a salir bien. Eh, y no es tanto eso, sino es más bien como es la vocación a la plenitud, al saber que estoy en el lugar donde Dios me quiere para desarrollarme mejor, y obviamente no sufriendo por sufrir, sino que si es que en algún minuto hay dificultades, yo sé que esas dificultades son por algo más importante. Por lo tanto, yo creo que, bueno, cualquier vocación, eh, y particularmente en la que yo me siento llamado, uno va sabiendo que el lugar donde está a uno le trae paz y le va a traer plenitud, a pesar de que a veces haya momentos en los cuales eso puede ser un poco más difícil de vislumbrar, como evidentemente. Pero ciertamente uno está llamado a ser feliz, a ser pleno. Sí, yo también tomándome las palabras de Felipe, estoy plenamente de acuerdo que la felicidad no es la sonrisa permanente, sino que es como la confianza en Dios, en que Dios sabe qué es lo que nos va a hacer plenamente felices. La santidad se trata de eso también, o sea, es cuál es el camino que Dios te propone, eh,
para que tú logres ser tú mismo en plenitud al 100% y estar dispuesto a ser flexible a su plan. Eh, a veces, claro, si es que te sorprende con alguna proposición que tú no habías pensado, estar disponible para decir sí, eh, vamos, sí a perros, sí, no sé, y también en el matrimonio es eso, como nosotros cuando nos casamos, cuando nos pusimos a pololear y de novio, en verdad uno toma la decisión sin mucho conocimiento del otro, o sea, ahora nos queremos y nos conocemos muchísimo más y esperamos cuando tengamos 50 años de matrimonio que ya nos conocemos mucho más que ahora, pero es como una intuición que uno tiene, que la otra persona es el camino que Dios te propone para ser feliz, para que tú seas plena y tú hagas pleno al otro también, le ayudes en su camino, pero es como un salto al vacío, o sea, hay que confiar en que ese es el camino y cuando se pone difícil, no sé, nos apoyamos juntos y salimos adelante, uno tira al otro, otro en otro momento el otro te saca adelante a ti, pero vamos juntos remando para el mismo lado. Complementaría con que la felicidad al final es también una actitud, es de voluntad. Uno decide ser feliz. Todos los días tú puedes decidir ser infeliz o ser feliz. Son tantos problemas, sobre todo en tiempos de pandemia, tienes tantos motivos para estar súper infeliz, pero decidimos ser felices pues, y pasa por mirarnos a los ojos y decir, seamos felices. Problemas tenemos todos los días, discusiones tenemos, o sea, formas de mirar la vida tenemos de una perspectiva muy distinta, la cual nos podría tener siempre en una constante pelea y una constante pugna que te dificulta mucho ser feliz. O sea, sería bien irreal pretender decir, no, si el matrimonio tú eres feliz, si es que vives peleando. Pero está en ti, es la actitud que uno toma, en la disposición que tomamos y agarrarnos de la mano y avanzar. Pues. Hay veces que obviamente la cosa es más difícil, pues hay veces que los pingüinos andan entre medio de nosotros, pues y eso es verdad. Pero, pero ¿qué vamos a hacer? Pues hay que a veces también querer esos pingüinos y vamos andando pues, y después se arreglan las cosas. Pero siempre tener claro ahí, escucha, el saberse pedir perdón, que por Dios que cuesta, cuesta, pedirse perdón, bajar el moño y pensar en el otro y disponerse y se arreglan las cosas. La verdad es que hay mucho más motivos para estar feliz que ser infeliz. Y también, o sea, el tema de la fe y la confianza es de todos los días, o sea, como, a ver, Dios nos propuso estar juntos para toda la vida, nosotros dijimos que sí, bueno, le ponemos, o sea, no cuestionar eso en el fondo, como en esta estamos y vamos hasta el final, así lo damos todo. Sí. Sí, y sumar una cosita que no es solamente conocer al otro, sino que siempre un camino de conocerse a sí mismo. Y creo que Felipe también va a pasar por eso, y todos pasamos por eso porque todos vamos cambiando en la vida. Entonces me conozco a mí mismo, conozco a la persona que me va a acompañar, y también eso es lo bonito, que hay que encontrar a quien nos acompañe siempre. Puede ser el director espiritual, el hermano, el marido, la señora, etcétera. Y hablando de eso, voy a bajar en las preguntas de la pauta. Creo que es un momento bacán para hablar de San José. O sea, una de las razones por las que estamos haciendo este programa es porque estamos en el año de San José, desde el 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021. Y claro, pues la vida no es, o sea, es maravillosa, pero tiene sus pros y sus contras, y el que más nos lo puede mostrar es San José, que tuvo como tremendas aventuras, que primero como que se desestabilizó su noviazgo cuando supo como que la Virgen María estaba embarazada y como y la tengo que proteger, pero eso lo llevó a ser el padre del Mesías. Tuvo que huir a Egipto, pero así salvó la vida de su familia, anunciar el regreso a su patria, y después se hizo cambiar nuevamente sus planes llevándolo de nuevo a Nazaret. Como que tuvo un montón de vicisitudes, y finalmente es lo mismo que nos toca a cada uno. Entonces, como que la pregunta relacionada con todo este relato de San José es cómo somos fieles a la llamada de Dios en el día a día. O sea, de repente uno se encuentra con unos escenarios que es como, chuta, ¿qué hago con esto? Entonces, ¿cómo nos mantenemos fieles?
bueno, manteniendo el orden, bueno, yo creo que la figura de San José es clave como para el discernimiento vocacional. O sea, al menos por lo menos yo cuando estaba como diseñando en algún minuto, claro, yo me di cuenta que San José es como, no sé, como el hombre de los planes, al que le cambia los planes Dios habitualmente y no tiene cómo asentarse, sino que está siempre como en camino, eh, pero que al mismo tiempo también va encontrando como, no sé, la participación en el misterio más bello de la historia en eso mismo. Y obviamente, bueno, el pobre lo tiene que haber pasado muy mal en algunos minutos, tiene que haber estado muy confundido. Eh, y yo creo que para poder vivir fielmente la vocación, un poco llegando a la pregunta, yo creo que se necesitan como, entre muchas cosas, pero ahora destaco dos. Una es una vida de oración permanente, eh, porque si no, o sea, si no me comunico con Dios habitualmente, no voy a tener idea de qué es lo que me pide. O sea, hay que acostumbrarse a escuchar su voz. Alguna vez algún cura hace muchos años decía que, claro, que escuchar la voz de Dios es como el niño que está perdido en el supermercado y escucha la voz de la mamá que lo busca. Pero si no hay pasado nunca tiempo con tu mamá, no voy a reconocer nunca su voz entre la multitud de señoras que pasean por el supermercado. Eh, entonces yo creo que es muy importante eso, la vida de oración, y una vida de oración yo creo que muy centrada en la palabra. O sea, tenemos un recurso bellísimo que es la Sagrada Escritura, donde Dios sabemos que nos habló claramente, por lo tanto uno se va acostumbrando como al lenguaje ahí. Y lo otro yo creo que también es un poco el estar alerta, el hacer examen de la propia vida, no con un afán como de andar buscando siempre lo que uno hizo mal, como que a veces uno como asocia como el examen de conciencia o de vida, como a la etapa previa de la confesión donde descubro todas mis faltas, y puede ser un ejercicio como bien como penoso, bien vergonzoso, sino que ojalá diariamente, si no se puede diariamente, tal vez con regularidad, ir viendo cómo estuvo el día y descubrir en el recuerdo los momentos donde estuvo Dios, donde me regaló cosas, los momentos donde yo descubrí la voz de Dios y la seguí, y los momentos donde tal vez intuí la voz de Dios, pero decidí ir para otro lado y de esa manera como ir corrigiendo el rumbo y ser cada vez más fiel, estar más como en sintonía. Yo creo que eso es fundamental, entre muchas otras cosas que hay, pero al menos esos dos elementos destaco mucho y que también son como bien fundamentales acá en la formación del seminario, así que estoy como, como medio sesgado que esas dos herramientas son muy buenas, pero de verdad lo son. Sí, de todas maneras la oración como pilar fundamental. ¿Y ustedes, Pedro y Trini, cómo se mantienen fieles? Fieles. La fidelidad creo que es parte de lo que inseparable de la vocación al matrimonio. Es como la primera, o sea, no sé si es la primera, porque obviamente va muy aparejado del amor. La fidelidad tiene sentido en el amor. Quizás es una consecuencia de ello. Y la fidelidad, obviamente, está en el respeto a la Trini, en como la primacía que ella tiene para mí. Pero esa fidelidad también tiene que ver si ella me escoge a mí, que yo también sea el mejor reflejo de lo que ella buscó en mí. Y ser fiel a ese ofrecimiento que yo le hice. Que no se venga de repente que encuentre conejos en el sombrero, así que en la medida que van pasando los años empiezan a aparecer sorpresas de este Pedro. No, pues, creo que en eso San José nos da un muy buen ejemplo, pese a que aparece muy cortito en el Evangelio, pero es un hombre fiel, es un hombre fiel a sus principios, fiel al llamado de Dios, y desde ahí puedes cambiar muchas cosas. Nosotros nos ha tocado cambiarnos muchas veces de casa, de ciudades, de lugares donde vivimos. Hemos tenido diferentes circunstancias que hemos tenido que vivir. En eso nos parecemos un poco a la Sagrada Familia, pero en eso. pero manteniéndote fiel a esos principios que te guían. Que al final, en el último, en lo más profundo, el amor que nos tenemos y ahí ser irreductible. Eso es lo que yo le ofrecía a la Trini, es lo que ella me ofreció,
yo le pretendo ser fiel a ese amor, ella me es fiel también en eso, es lo que yo veo día a día al menos. Y yo complementando lo que dice Pedro, también podría agregar que la fidelidad también está en ser como, es un tema comunitario, pero también es un tema personal. O sea, cada uno, nosotros por ejemplo nos costó al principio, porque teníamos nuestro trabajo espiritual o nuestro crecimiento espiritual, lo teníamos mucho más intenso personalmente. Y después cuando nos casamos, eh, empezamos a trabajar el camino espiritual juntos. Y también ahí cada uno tenía distintas formas de abordarlo, cómo iba, qué sé yo, trabajando ciertas cosas. Y en un momento como que no sé, como que nos paramos un poco porque no sabíamos encontrar esa forma y estábamos un poco frustrados porque tampoco teníamos el tiempo de hacerlo como lo hacíamos antes. Pero también creo que es un complemento de ambas partes, o sea, nunca dejar de ser fiel en la relación personal que cada uno tiene con Dios y de esa manera poder complementarse con el otro. O sea, no es una amalgama que así se fusiona y que somos uno, o sea, lo mismo dividido en dos, sino que cada uno es un ser completo, que eso es lo que se complementa y eso es lo que hace que el otro encuentre a Dios en el otro. Eso es también muy importante, mantener el trabajo personal para regalárselo al otro. Sí, claro, totalmente. Como seguir. Yo creo que seguir siendo también auténtico y no perderse a sí mismo Sí, en el otro. exacto. Bacán. Oigan, volviendo un poquito como a cómo partieron con esto, hablamos de que cada uno tuvo un camino, ustedes por separado, que tuvieron otras relaciones anteriores, como que se fueron realmente preparando para el otro. eh, Felipe también se fue preparando, tuvo una carrera entre medio para poder llegar a esto, pero ¿cómo fue cuando ustedes entendieron completamente que el Señor los estaba llamando? Como, ¿se acuerdan o sí hubo como algún momento que dijeron como ya, esto es, como esta es mi llamada y a esto yo tengo que dedicarle mi vida? ¿Hay como alguna cosa así, Felipe? Así como un momento en que se me abrieron los cielos y me dijeron, quiero que seas Claro, como sacerdote. que viste las manos del Señor, luz, así como... No, te diría que no hay un momento así como, o sea, hay momentos que son más fuertes, como que van dando algunas pistas, tal vez porque yo soy un poco bruto, como que necesito que de repente me peguen un buen alcachofazo para entender, pero, pero yo creo que, al menos en mi caso, más que como en algún momento así como tenerlo claro, como con una oración así formada en la cabeza, fueron más bien como una sensación cada vez como más intensa y como más certera en cierto modo, pero sigue siendo una intuición como de ser tirado un poco a esto, de tal vez como la vida que podía imaginar como médico, como hombre de familia, a pesar de que me era muy buena, muy atractiva, había algo que no me terminaba de cuajar y me acuerdo en algún minuto haber hecho incluso como así como la lista de pros y contras, así como de los dos caminos, y, o sea, y humanamente había muchas más cosas como que entre comillas eran como humanamente satisfactorias en el lado tal vez de una vida profesional, de una vida de familia, y como en el lado del sacerdocio como que la lista era harto más escasa, pero aún así tiraba igual. Entonces ahí es cuando, claro, y también con la ayuda del director espiritual que te va confrontando, te va haciendo como las preguntas correctas, yo dije ya, por acá, por acá me tengo que ir porque por acá como que mi ser quiere decantar completo. Eh, es un poco mi experiencia, pero claro, no se me abrieron los cielos, pero uno como que de a poco se va sintiendo como jalado, como invitado y es difícil decirle que no a alguien que le insiste tanto y con tanto cariño también. Y al final no quiere entregarse. Sí. Trini y Pedro. Hubo así como un momento, o por último, ya igual la pregunta es amplia y difícil, pero no sé, no sé, vos, Pedro, ¿cuándo decidiste pedirle matrimonio a la Trini? O Trini, no sé, si tú le dijiste como, ya, hablemos de esta cuestión, ¿cuándo vamos a ponerle
¿Cuándo nos vamos a poner formales o qué sé yo? ¿Cómo fue Yo que tengo una cosa así que parece medio esotérica, pero es el momento en que lo resolví así. Estaba pidiendo una señal del cielo, así como que se abriera el cielo y me dijera, tienes que casarte. Pero en verdad uno se va haciendo esa pregunta y como bien describe Felipe, es lo mismo con el matrimonio, que estáis pololeando, estáis muy, muy enamorados, pero ya será como para casarme, y estaba en eso cuando de repente estaba llegando a mi casa y ¡tum! Se me cayó, estaba abriendo un portón, se cayó un nido. Entonces, este es la señal. Así que, de hecho, todavía tenemos el nido ahí. Pedro lo guardó y tenemos el nido. Y le hemos puesto huevos de cada uno de nuestros niños. Ya vamos con 5 huevos. Espero que sean esos. Pero, Ya no te entonces, pero es como media anécdota, pero es en base a una pregunta que uno se va haciendo y de repente Dios te regala la claridad y como dijo la Trini al principio, así la certeza, nunca la vaya a tener. Es tirarse a la piscina y es decirle a Jesús, vamos juntos nomás, pues, y ver que la otra persona esté de acuerdo. A mí me tocó, no sé, hoy día quizás han cambiado los tiempos, a mí me tocó pedirle matrimonio. Y, y hay una fracción de segundo que es la más eterna de mi vida. Entonces, pero muy bonito. Y vivirlo, en nuestro caso, muy cerca de Dios, de la Virgen. Nos consagramos a ella, le pedí matrimonio en un santuario a la Virgen y eso para nosotros muy, claro, muy que crucial. marcó nuestro Leo, entonces era muy, muy redondito que fuera ahí el compromiso. Muy bonito. Para mí fue, yo te diría como haberme sentido súper cómoda con Pedro, que era, para él el tema de la fe era súper natural, tanto como para mí, que yo había pololeado antes y todo, y siempre tenía un tema con eso, que no fluía tan fácilmente, como yo te diría como no es como el carisma, sino como con la forma de relacionarse con Dios, cómo lo vivíamos para los dos era una naturalidad parecida. Y eso nos teníamos como un lenguaje común, o sea, como una forma de vivir lo sobrenatural naturalmente. Y lo natural sobrenaturalmente, claro, porque también lo pasamos súper bien, nos gusta subir cerros, en la familia, qué sé yo, las cosas más sencillas nos gusta, somos súper compinches en eso, pues, pasarlo bien, reírnos juntos, esa parte natural, uno ve también la presencia de Dios ahí, porque puede estar súper espiritualmente conectado, claro, pero puede que no, claro, que no tenga mucho que ver uno con el otro, pero en este caso se complementan muy bien ambos. Así que sí, lo natural es muy importante. Sí, como que me gusta la Trini, po. Oye, espérate, es que lo más importante me gusta, y me gusta todavía. Llevamos 11 años y cada día me gusta más, ¿qué le vamos a hacer? Pero, pero si no está eso, muy importante. El programa más romántico de Café con Fe es este. Vamos a escribir así, me encanta. Obvio, si no está eso, oye, si no está eso en el matrimonio, no, podéis rezar juntos, vaya a tener una amiga para rezar siempre. Pero sí, si no me gusta, mira. Si no me gusta, bien. Lo haría en la boca, pero uno puede entender que hay menores mirando. Que lo más, sí, todavía no es horario prime, así que creo que bacán, qué rico Pedro y Trini verlos así. Y aunque no lo crean, tristemente llegamos al final del programa, pero no puede ser que se me hizo tan cortito. Así que vamos a terminar con la última pregunta de siempre, que es cómo es su café ideal, que es cómo se toman el café y también con qué lo acompañan. Puede ser una persona, un libro, una serie, lo que ustedes quieran. Así que, Felipe, no vamos a romper el esquema al final. Así que... Sí, no, mantengámoslo hasta el final. Mira, un pequeño detalle antes de responderlo del café, que se me olvidó decirlo, que a veces yo creo que se presta para como confusión tal vez, y eso a veces hace que otras personas que tal vez están considerando la vocación del sacerdocio no se atrevan al proceso del seminario. Yo diría que el seminario se asemeja más como al pololeo o noviazgo,
que al matrimonio mismo, porque es una preparación un poco más como concentrada al sacerdocio. Si el sacerdocio es el análogo al matrimonio, el seminario es como el pololeo o el noviazgo, y en el que hay una serie de etapas y uno también se va preguntando de nuevo, y los formadores de hecho te dicen, ya, ahora tenés que hacerlo en serio. Y uno dice, pero ¿cómo? Si lo hice en serio. Y no, y uno se va dando cuenta que hay más profundidad, hay más que conocer y hay más que descubrir también si esto es lo que te planifica o no. Entonces eso, porque a veces parece que el seminario es como el sí definitivo, y no, hay muchos sí. Así que si alguno se está preguntando, que no crea que ahí se juega todo, sino que tiras a la piscina rica y nomás. ¿Y cómo me gusta el café? Bueno, el buen café me gusta negro, solo, sin azúcar, sin crema, sin leche. Y ojalá con una buena conversación con la familia, amigos o los hermanos del seminario. Bacán. Trini, tú que ya lo venías pensando desde el principio. No, mira, lo primero que se me ocurrió en la cabeza, relacioné el tiro un café con una trasnochada de trabajo. Eso es lo único. Yo soy arquitecta y en verdad con los 5 niños en la casa, con modalidad de colegio online y toda la cuestión, no tengo mucho tiempo para trabajar. Entonces, como que me pego igual que en la universidad, me pego por lo menos una vez a la semana una pasada de largo o una costa muy tarde, donde hay silencio y yo prendo mi computador y avanzo trabajando y me tomo un café. Para estar despierta. O mate también a veces, pero algo que me mantenga despierta. Pero así como el café más rico que me podría tomar como un domingo después de almuerzo es con un chorrito de Baileys. Es el mejor café para mí. Con copete. Con malicia, qué rico. Oye, eres la primera que se ha atrevido a decir algo así, gracias. No nos van a invitar. Con moderación todo se puede. Por favor, todo lo contrario. Un chorrito nomás. No, está bien. Oye, para mí el café de la mañana, corriendo, haciéndole el desayuno a los niños cuando ya están sentados, le echo un par de cucharadas de café, agua, la mitad de la taza, leche, y rápido para adentro porque hay que correr. Siempre hay que correr en la mañana, así que, pero disfruto esa instancia en que estoy ahí con los niños tomando desayuno, que es un momento muy rico del día, cortito pero muy, muy lindo. Qué bueno. Oigan, muchísimas gracias. Creo que vamos a pasar este programa también el 14 de febrero, por lo romántico que ha sido. Me sacáis, me editáis para afuera y... No, por favor, porque el amor a Dios también. Así que no, este va para el 14 de febrero totalmente. Al Día de los Enamorados, total. Así que muchísimas gracias a cada uno, que estén muy bien, y gracias a todos los que nos acompañaron en este programa en todas las plataformas, en YouTube, Spotify, en la Radio María también. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Gracias por la invitación. Chao, que estén muy bien. Súper bien. Gracias. Saludos a todos. Radio María presentó Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sofi Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. Café con Fe, todos los miércoles a las 18:30 horas, en Radio María, una buena señal para Chile.